Bienvenidos padres de familia a esta siguiente charla que hemos programado para todos ustedes. Antes de empezar, como siempre, agradecemos a nuestros amigos de Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos podemos estar con todos ustedes con el programa Crecemos Juntos. Hoy vamos a abordar un tema que nos va a ayudar a entender cuáles son las consecuencias de educar a nuestros hijos, pero de repente utilizando un estilo de crianza que puede llegar a ser violento. Comprender qué cosa es lo que puede pasarlos a nuestros hijos y además cuáles son los resultados de utilizar ciertas estrategias que normalmente no son recomendables para poder educar a los hijos. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema educar sin violencia. Para empezar, pasemos al momento de encontrando la respuesta. Para empezar, vamos a realizar la actividad el espejo de la crianza. Y lo que necesitamos es que usted se encuentre en un lugar donde nadie lo pueda interrumpir. Para esto, lo único que tiene que hacer es que pueda recordar una situación en la que se haya utilizado un enfoque de crianza que se considere violento o poco respetuoso. Piensa en una situación en la cual puede haber pasado que nos llenamos de mucha ira, nos llenamos de mucha cólera y actuamos de una manera que al final del día puedo yo haber detectado que fui un poco violento o un poco irrespetuoso con mi hijo. Pensemos en ese momento unos segundos y luego pasemos a las preguntas. Ahora, ya teniendo en claro cuál es el momento, cuál fue la situación, cuál fue el ejemplo que voy a trabajar, entonces, con ese mismo ejemplo que yo he pensado, necesito que por favor reflexione las siguientes preguntas. La primera, ¿cómo fue que se sintieron cuando vivieron, experimentaron o presenciaron esa situación? ¿Se sintieron de qué manera? ¿Bien, muy mal, aterrorizados, muy molestos? ¿Qué fue lo que sucedió? Dos, ¿qué creen que podrían haber hecho de manera diferente en una situación como esa? ¿Pudo haber algo distinto que pude hacer? ¿Pude decir otro tipo de palabras? ¿Pude actuar de otra manera? Siguiente, ¿creen que su hijo o hija, qué fue lo que sintió en ese momento? ¿Se sintieron bien? ¿Sintieron temor? ¿Se sintieron a gusto? ¿Lograron entender las palabras que nosotros les estábamos diciendo? ¿O tenían un sentimiento y una emoción que los llevaba por un camino negativo? Y por último, ¿cuáles creen que son las alternativas más respetuosas para manejar una situación similar? Pensémoslo unos minutos y luego conversamos al respecto. Una vez que ya encontramos la respuesta a todas esas preguntas, podemos detectar que en algunos momentos nosotros nos hemos llenado de emociones que no nos ayudan en la crianza de nuestros hijos. Si nos llenamos de ira, nos llenamos de rabia a la hora de educar, definitivamente la violencia va a estar presente. Las palabras o la falta de respeto pueden de repente hacer que yo cometa un error. ¿Por qué sucede esto? Porque lamentablemente me estoy dejando llevar por estas emociones y no las estoy deteniendo a tiempo. Pongámonos a pensar,
Si en esa situación que usted ha recordado que tuvo una diferencia de opinión o se molestó por algo específico que hicieron sus hijos, entonces, ¿dónde está la posibilidad de que sus hijos cometan errores? ¿Cuál fue la enseñanza del día? La enseñanza es, si tú te equivocas, está bien que yo te trate mal. Entonces en la vida le estoy enseñando que cualquier persona que detecte que sus hijos se equivocaron puede tratarlos mal, porque le estoy enseñando que ese es el camino. 2. No importa lo que tú hagas, si tú te equivocas, yo como papá, yo como mamá, te tengo que tratar mal. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que queremos de nuestros hijos cuando lleguen a la adolescencia? Cuando tengan problemas que no saben manejar o cuando se han metido en un problema muy grave que nosotros necesitamos saber para poder ayudarles. Pero si el mensaje a lo largo de los años fue, si tú te equivocas, yo voy a explotar. Si tú cometes un error, yo te voy a decir palabras que te van a hacer sentir mal. Yo puedo llegar a hacer muchas cosas y una de ellas es, tú te tienes que sentir mal porque yo me estoy sintiendo mal. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Definitivamente no van a querer confiar en nosotros cuando pase algo malo. ¿Para qué voy a confiar si a lo largo de los años lo único que he recibido es palabras que me hacen sentir mal, actitudes que me hacen sentir mal o hasta de repente algún tipo de violencia física que no me va a ayudar a solucionar mis problemas? Pasemos al momento de ¿sabías qué? Ahora, cuando hablamos de educar sin violencia, ¿qué significa educar sin violencia? Significa que nosotros tenemos que enseñar y guiar a nuestros hijos. ¿De qué manera? Sin recurrir al uso de la violencia. Pero cuando hablamos de la violencia, puede suceder que solo pensemos yo no le pego a mis hijos, por eso yo no soy violento. La violencia también puede ser, aparte de ser una violencia física, puede ser una violencia psicológica. O también podríamos encontrar una violencia que es emocional, que lo que trata se utiliza como un método de disciplina o tratar de controlar. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo puedo estar poniendo algún tipo de gestos que no me agradan, cambio mi tono de voz, intimido con repercusiones en sus acciones. Si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto. En ese momento, por temor, nuestros hijos pueden dejar de hacer. Vamos a poner un ejemplo cuando tenemos hijos pequeños. ¿Qué sucede cuando a un niño pequeño le decimos, si tú no haces esto, entonces yo te voy a dejar de querer o te voy a dejar acá y me voy a ir? ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Le estoy dando un mensaje para que despierte en ellos el miedo y me puedan hacer caso. Si son hijos pequeños, ¿dónde encontramos en ese momento la palabra disciplina, la palabra autoridad, la palabra límites? ¿Dónde está la parte que nosotros estamos educando? Lo único que estamos fomentando es el miedo, el que tú siempre tienes que hacer lo que yo digo, si no, te voy a hacer esto. El día que nuestros hijos pierdan el temor, definitivamente no nos van a querer hacer caso. Hay que tener cuidado con eso. Otro es que nosotros, cuando hablamos de educar pero sin violencia, lo que hacemos es buscar fomentar el respeto mutuo. Si yo educo a mis hijos basándonos en un espacio de conversación, en que podemos utilizar un tono de voz agradable, en que yo puedo decir las cosas sin necesidad de gritar, sin necesidad de ponerte gestos, que puedo escucharte, que puedo demostrarte que realmente te estoy escuchando, que tengo que guiarte. Aun cuando tú te equivoques, no puedo perder el control, pero lo hago con respeto, mirando a la cara. Entonces en ese momento nuestros hijos van a entender que ese es el camino para hablar con otras personas, donde existe el respeto por escuchar, el respeto de esperar a la hora de hablar. ¿Cuántas veces puede suceder que en una discusión con nuestros hijos ellos tratan de imponer su idea o nosotros tratamos de imponer nuestra idea, hablando más fuerte o hablando más rápido, callando a la otra persona? En esos momentos no estamos siendo respetuosos. Otro punto tiene que ver con
Hay que utilizar una comunicación que sea efectiva entre padres e hijos. Y cuando hablamos de una comunicación que sea efectiva, significa que tiene que funcionar. No necesariamente en mi casa puedo hablar, porque hay muchos familiares ahí. De repente puedo utilizar una estrategia. Puedo sacar a mi hijo o a mi hija y fuera de la casa poder tocar estos temas. Puedo utilizar otro tipo de estrategia. No soy la persona que ha ejercitado más la comunicación en su vida. Me puede costar ordenar ideas, me puede costar en el momento poder hablar de todas las cosas que quisiera. Pero cuando no están mis hijos, ahí sí las ideas llegan a mi mente. ¿Cuál puede ser una estrategia? Puedo apuntarlo en una hoja y luego cuando me toque el momento de hablar, puedo observar la hoja. Eso no es un problema. Lo que estoy buscando es que la comunicación que yo tenga realmente sea efectiva. No deje de decir las cosas que son importantes. Otro punto importante es cuando hablamos de los efectos negativos cuando se utiliza la violencia en la crianza. Tenga en cuenta que podemos generar un trauma emocional, en los cuales para nuestros hijos, si es que son muy pequeños, les va a costar saber manejar diferentes situaciones. Presentan una emoción y esta situación puede ser que los paralice, puede ser que reaccionen también ellos de manera violenta. Hasta se ha visto oportunidades en que los hijos pueden llegar a paralizarse o actuar de manera que no pueden controlar sus emociones. Comienzan a llorar y no se detienen. Sobre todo cuando hablamos de hijos que están en primera infancia, los chicos que van a nivel inicial. Hay que tener cuidado porque estas marcas emocionales que se van quedando en su mente, en sus recuerdos, pueden causar otro tipo de problemas a futuro, que nadie quiere que nuestros hijos la puedan pasar. Ahora, podemos hablar de problemas en la salud mental, porque recuerden que la salud mental es sumamente importante al igual que la salud física. El tener miedo, el que yo pueda estar en todo momento alterado, pueda estar sintiéndome que no debo de fallar, preocupado en exceso, hace que sus hijos pierdan el sueño, puedan reaccionar, por ejemplo, de manera también irrespetuosa, no controlando sus palabras, no pensando en las cosas que están diciendo. Puede producir, por ejemplo, problemas de gastritis. Este chico, esta chica que está en la adolescencia, que tiene miedo de hablar con los papás cuando está pasando una situación difícil. Y ya de por sí, la adolescencia es una etapa de cambios. ¿Con quién lo va a hablar si es que no es con ustedes? Además, hablamos de chicos que pueden presentar una baja autoestima. No se quieren, no se valoran, son muy inseguros porque constantemente recibieron ese tipo de educación en la cual siempre se resaltó los errores de los hijos y nunca se pudo también hacerles ver que así como comete errores también hay cosas positivas que ellos pueden hacer. Otro punto tiene que ver con problemas académicos. Muchas veces nosotros consideramos nuestros hijos tienen que ir al colegio, tienen que estudiar y tienen que ser lo mejor que puedan llegar a nivel académico. Pero, así como nosotros decíamos muchas cosas de ellos y podemos exigirles que cumplan, lamentablemente cuando existe una educación que es violenta, lamentablemente estos chicos no van a poder concentrarse porque su nivel de concentración disminuye. No tienen el ambiente necesario para descansar y al día siguiente la información no llega de manera adecuada a sus mentes. Las clases que imparten los profesores no necesariamente van a tener el impacto que nosotros necesitamos en ellos y eso los puede perjudicar. Y además hablamos de un crecimiento emocional y cognitivo que no se va a dar de manera adecuada, se puede ir retrasando. No van a ir reconociendo sus propias emociones ni cómo manejarlas. Ahora, ¿qué cosa podemos hacer? Podemos utilizar el poder del ejemplo. Nosotros en nuestro día a día podemos brindarles la manera correcta de cómo ellos se deben de comportar. De esa manera vamos a lograr que ellos puedan interiorizar valores y entender cómo deben de comportarse realmente. Si yo le enseño que cuando pasa algo malo, no pierdo la paciencia y no tengo por qué tratar mal, le estoy enseñando el camino correcto que él debe actuar y explicándoselo con ejemplos en el día a día. Tú ves, hijo, tú ves, hija, que yo
cuando tú has pasado por esta situación, no tengo la necesidad de gritarte o tratarte mal, porque existen otros caminos. De esa manera, le vamos enseñando que el caminar por el sendero de la violencia no lleva a nada positivo. Y esto nos va a ayudar a fortalecer los lazos con ellos y sobre todo nuestra relación con nuestros hijos. Otro punto que podríamos mencionar es que tiene que ponerse límites y sobre todo implantar una disciplina que sea positiva. El establecer límites nos permite que los chicos sepan hasta dónde pueden llegar en su comportamiento. Debes actuar de esta manera, caso contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Para esto, hay que mostrarles la diferencia entre un límite y un castigo. Yo no te estoy castigando. ¿Castigar qué cosa es? ¿Por qué se da? Cuando alguien castiga a alguien, hay una diferencia. Un límite es mostrarles hasta dónde pueden llegar y cuál es el objetivo que ellos tienen que cumplir. Ejemplo, tú tienes que todos los días ver tu responsabilidad cuáles son. Ir a estudiar, ver tu maleta, hacer tus tareas, perfecto. ¿Qué pasa si no lo haces? Si tú pasas ese límite, la consecuencia ¿cuál va a ser? Desgraciadamente, no te puedo permitir que tengas tiempo libre y que estés en la televisión. ¿Por qué no te puedo dar la televisión? Porque no has cumplido con tus obligaciones. El límite estaba marcado. Si tú cumples con lo tuyo, no hay ningún problema. Tú te sales de ese límite, entonces definitivamente hay una consecuencia. Si utilizamos la palabra castigo, no haces esto y te voy a castigar, entonces va a llegar un momento que ese castigo de repente no le va a importar. Castígame, total, no es de importancia para mí. Tengamos cuidado cuando utilicemos esa palabra, por eso hay que explicársela. Otro, hay que tener estrategias de una disciplina que sea positiva. ¿Cuáles son los beneficios de que tú cumplas? Podemos nosotros tener un grado de flexibilidad. Ejemplo, cuando hablamos de la hora de dormir. Tenemos hijos en primaria y ellos siempre han cumplido con el horario. Llega el día viernes y de repente les puedo permitir que se queden más rato despiertos. ¿Por qué lo hacemos? Porque a lo largo de la semana lo han cumplido de manera adecuada. Les pedí que se duerman y se durmieron. Entonces el viernes me han pedido que por favor quieren quedarse un rato más. Les demuestro que su comportamiento a lo largo de la semana lo hicieron de manera adecuada y por tal motivo pueden acceder a algo. De esa manera seguimos nosotros implantando la disciplina y lo manejamos de una manera positiva. Hay que enseñar a nuestros hijos a entender y respetar sobre todo lo que son las emociones de otras personas. Yo puedo sentirme de una manera, pero no necesariamente todos vamos a reaccionar igual. Por eso es tan importante que aprendamos a respetar a las otras personas desde el punto de vista que no son iguales a ti, pueden presentar otro tipo de emociones y está bien, no todos tenemos que ser iguales. Y además las personas también se pueden llegar a equivocar. Yo no tengo que actuar igual que ellos. Entonces, pasemos al momento de construirnos sobre lo aprendido. ¿Y qué cosa vamos a trabajar? Vamos a trabajar estrategias para establecer, sobre todo, un diálogo que sea abierto y respetuoso. Cuando uno quiere tener una buena relación con sus hijos y poder educarlos de manera adecuada, tenemos que tener siempre las cosas en claro. Por eso, el primer punto es, hay que tener un objetivo claro. Tengo que conocer hacia dónde quiero llegar. Mi hijo tiene que cumplir qué cosa es lo que yo quiero. Quiero que sea más ordenado, quiero que sea más estudioso, quiero que sepa controlarse, que no hable cuando yo estoy hablando, que no utilice ese tono de voz. ¿Cuál es el objetivo que quiero marcar? Ese es el primer paso que tenemos que delimitar. Segundo, hay que tratar de evitar las multitareas. No podemos pretender hacer varias cosas a la vez, ni tampoco dar la indicación a nuestros hijos que hagan todas las cosas al mismo tiempo. Hay que tratar de centrarnos en una sola actividad y trabajarla de manera eficaz. Hay que realizar siempre preguntas de seguimiento. Si lo que yo busco es desarrollar un diálogo con mis hijos, yo no puedo quedarme callado y esperar que él me hable. Las preguntas de seguimiento significa que cuando ha pasado una situación, le voy preguntando cómo se siente. Mi hija no se sintió cómoda en su salón de clases porque había algunas amigas que la molestaban. Las preguntas de seguimiento es cómo tú estás manejando esa situación, cómo tú te sientes, en qué te puedo ayudar. Necesitamos otra estrategia, te puedo decir, pero no la dejo esa situación aislada de otras. ¿Te acuerdas que hace una semana me contaste esto que había pasado en tu salón? Perfecto. Escúchame, ¿y cómo va eso? ¿Cómo te sientes? ¿Ya mejoró o no mejoró? Porque a veces
los chicos pueden olvidarse de la información que le estamos dando. Al hacer preguntas de seguimiento, eso le va a ayudar a reforzar. Hay que fomentar sobre todo lo que es la igualdad cuando tenemos varios hijos. Nuestros hijos pueden necesitarnos, pero si todos nos necesitan al mismo tiempo, ahí es donde puede causar un problema. Si tiene hijos adolescentes, siempre se ha sugerido que la comunicación con un adolescente tiene que ser muy aparte de un hijo menor. Entonces, cuando hablamos de una igualdad, ¿qué significa? Tenemos que darle un tiempo de conversación a cada hijo por separado. Hay cosas que nosotros a la hora de desarrollar un diálogo lo vamos a dar a todos los hijos en general, pero también es necesario trabajar uno a uno, dado que cada uno de ellos presenta diferentes necesidades. Hay que reconocer el poder de las palabras. Por eso es tan importante saber escoger cuáles son las palabras que voy a utilizar. Si yo me dejo llevar de repente por una molestia o por una ira y puedo utilizar calificativos, etiquetas o palabras negativas, definitivamente ese diálogo se va a cerrar. Un hijo que comience a escuchar palabras negativas definitivamente no va a querer hacerlo, no se va a sentir bien y más se va a estar enfocando en su dolor, en su tristeza. Por tal motivo, tratemos de elegir bien las palabras que vamos a utilizar. ¿Es necesario que utilice esta palabra que la diga o no? Y sobre todo, para que podamos crear un ambiente donde hay un buen diálogo y ellos sientan que existe un respeto, la muestra de gratitud es una gran estrategia. Gracias por escucharme, gracias por este momento que hemos conversado, gracias por ser un buen hijo, gracias por ser una buena hija, gracias por confiar en mí. ¿Qué tan importante es para un hijo escuchar esas palabras? Y a veces nosotros podemos tenerlo en claro. Yo confío en mi hijo, yo sé cómo es, yo sé que es un buen chico, pero ¿cuántas veces se lo repetimos? A veces los chicos necesitan escuchar ese tipo de palabras constantemente. Pasemos al momento de aplicando en casa. ¿Qué cosa podemos hacer a lo largo de lo que queda del año? Podemos practicar cómo realizar una educación, cómo brindar esta educación, pero sin violencia. Y para eso podemos tocar algunos puntos que son claves. En la comunicación, primero, comunícate con ellos, pero ¿de qué manera? Que tú puedas entender sus necesidades y sus sentimientos. ¿Cuáles son las necesidades reales de tus hijos? A veces nos enfocamos solamente en las necesidades materiales, pero no en las necesidades emocionales. Sí, nuestros hijos pueden llegar a necesitar mucho afecto. Recuerden cuando les dicen a ustedes, mamá, ¿tú me quieres? Papá, ¿tú me quieres? Mamá, ¿me das un abrazo? Mamá, ¿me das un abrazo? Y constantemente nosotros decimos, pero ¿por qué me pregunta tanto? Porque de repente en ese momento ellos han pasado por una situación y necesitan un soporte emocional. ¿Qué mejor que nosotros para poder brindarlo? Si nosotros cerramos esa puerta a poder brindar un abrazo, puede ser que esa puerta también esté cerrando la de la comunicación y no me cuente qué cosa ha pasado. Otro, hay que ser empáticos, hay que comprender de su manera de pensar, cuáles son sus perspectivas y sobre todo qué emociones son las que están presentando. A veces podemos decir, ay, pero ¿por qué haces tanto problema por esto? Ay, no te vas a molestar por esas cosas que han pasado. Yo no puedo ponerme dentro del cuerpo de mi hijo o mi hija y saber cómo realmente le ha impactado esa situación. Por eso es tan importante tratar de dialogar con ellos y que ellos sepan expresar cuáles son sus emociones. Otro, hay que resolver los conflictos pero de forma pacífica. El diálogo y la negociación son el mejor camino. Este diálogo que sea abierto a escuchar con compromisos que podamos nosotros incorporar en la relación con ellos. Tú te comprometes a algo, perfecto, entonces luego cuando sucede el problema le digo, mira, tú te comprometiste a esto, ¿dónde está tu responsabilidad? Las negociaciones, bien, tú quieres quedarte hasta esta hora, pero ya estás más grande. Yo entiendo que necesitas más tiempo para ti, eso lo puedo entender, pero tampoco te puedes quedar hasta las 3 de la mañana. No puedes estar frente a una pantalla, por ejemplo, un celular, hasta las 2 de la mañana. Ahí entramos un tema de negociación, sobre todo cuando hablamos de chicos adolescentes. Y otro punto sería, siempre hay que buscar alternativas. Hay que utilizar métodos de disciplina que nos puedan servir. El poder cumplir con objetivos como familia nos va a ayudar a que todos podamos estar unidos. ¿Qué significa esto? Objetivos como, por ejemplo, una semana, empecemos con pequeños pasos y luego los vamos aumentando, donde los hijos no tengan que estar discutiendo,
donde nosotros no tengamos que alterarnos por el problema que ha sucedido en la casa y en la cual en el hogar lo que va a predominar es un buen trato. Un buen trato donde podamos todos respetarnos, utilizar las palabras adecuadas y enseñarles que el camino adecuado es por medio de una buena comunicación, respetándonos y queriéndonos. Porque una educación que es adecuada viene acompañado de ¿qué? De unas palabras que sean positivas, de un cariño y sobre todo de mucho amor. Antes de despedirnos, agradecemos a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos pudimos estar con todos ustedes con el programa Crecemos Juntos. Bien, esperemos que la información les pueda haber sido útil y sobre todo invitarles a practicar todos los consejos que hemos podido hablar el día de hoy. Recuerde, tenga paciencia, no se trata de yo estoy molesto y tengo que hacer sentir mal a mi hijo porque yo estoy molesto. El mensaje correcto es que vamos a aprender ambos de esta situación que ha sido difícil para ti y para mí. Para ti como hijo porque te equivocaste y para mí como mamá o como papá para saber manejar mis emociones y saber cómo poder guiarte. Hasta la próxima sesión. Gracias a todos.